Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para confirmar aquellas personas que tienen cierto liderazgo en esta materia que es la ambiental, que es objetivo de este programa y que además nos sirve para educar, para conocer qué es lo que está pasando en el mundo, distintas visiones, distintos ángulos y perspectivas que contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. Y esta mañana tenemos a Javier Dávalos, que es el coordinador del programa Clima de AIDA. AIDA, para los que no conocen, es la Asociación Internacional de Defensa del Ambiente. Trabajan a nivel regional, ¿cierto, Javier? Y justamente de eso quisiéramos conversar contigo. Bienvenido, Javier, desde tu espacio. Sé que andas por Filadelfia, así que gracias por estar aquí en estos momentos. Y quisiéramos comenzar que nos expliques qué es AIDA y cuál es el objetivo de AIDA. Gracias, Verónica. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Am, sí, con mucho gusto. AIDA es una organización regional, como bien mencionabas. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente fue creada hace 25 años. Este año estamos celebrando nuestro 25 aniversario como una organización de la sociedad civil que busca proteger el derecho al ambiente sano a través de dos herramientas básicas. Una es el litigio, el uso del derecho ante los tribunales, y la otra son los procesos de incidencia. Trabajamos principalmente en relación a la protección de comunidades que habitan en territorios ambientalmente importantes y al mismo tiempo con una vulnerabilidad alta ante impactos de las actividades humanas. Puedo más adelante tal vez describir un poco más en detalle lo que hacemos, pero en pocas palabras es eso, tratar de defender nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano. Perfecto. Y tú dices 25 años y eso me llama la atención porque en su momento, cuando aquí en el Ecuador fundamos el CEDA, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, había esa dicotomía de tener un enfoque más bien de estructurar las bases, el derecho sustantivo, es decir, la legislación ambiental en su momento, y todavía no había digamos, no estaba listo el terreno para comenzar con el litigio, pero siempre estuvo en el pensamiento. Entonces, vemos como hace 25 años este tema del litigio ambiental comenzó ya en algún momento. Uno de los miembros es el SEMDA que veo yo y que fue justamente uno de los fundadores en México y en la región del derecho ambiental, al igual que lo hicimos en su momento con el SEDA. Pero, ¿cómo ves el tema del litigio en estos 25 años? Porque había uno que otro caso que se hablaba del tema ambiental y ahora ya he visto en varios países que esto se está llevando a cabo y ya vamos a hablar sobre eso con mucho más acierto y mucho más fuerza también. Sí, no, que es muy interesante la pregunta que planteas. Yo, bueno, hablando del SEDA, lo recuerdo como un referente cuando estaba en la universidad y una inspiración para mi vocación de trabajo en el derecho ambiental, en los derechos humanos. Y efectivamente hubo un grupo de organizaciones de América Latina, en Ecuador Ecolex, en México precisamente el SEMDA y otras organizaciones que decidieron juntarse para poner en marcha este proyecto de AIDA hace estos 25 años, donde efectivamente ha habido un desarrollo muy interesante del derecho ambiental internacional a nivel global y a nivel regional. Sabemos que esta rama del derecho es bastante joven. Los acuerdos internacionales apenas empiezan en el año 72 con la conferencia de Estocolmo, luego lo que vino en Brasil con la conferencia de Río 92, y ha habido un desarrollo progresivo del derecho ambiental a nivel internacional que ha significado que en nuestros países alrededor del mundo también se desarrolle la legislación ambiental, se incorporen algunas constituciones, se creen los ministerios del ambiente, y bueno, ahora hay un enfoque mucho más orientado hacia los temas de cambio climático, ¿no? En los últimos años pasamos de esta idea del daño ambiental, de la protección de los ecosistemas,
conjugarlo con la protección de los derechos humanos que están ligados a la protección del medio ambiente, porque las personas dependemos directamente del ambiente, y en los últimos años ligado a la crisis ambiental, ¿no? Al cambio climático que pone en riesgo, digamos, que el sistema planetario pueda seguir sosteniendo la vida como la conocemos. Y el Ujú. derecho internacional va aparejado en ese sentido, y los litigios, que son los casos ante los tribunales, han tenido una evolución interesante también, ¿no? De muy pocos casos, ahora se está utilizando cada vez con más fuerza esta herramienta de litigio. Sí, y justamente eso te quería mencionar porque asistí a un webinar que tú y Aida convocaron. Me pareció muy interesante los casos que lo habían presentado con sentencias favorables al ambiente. Acá en Ecuador también hay varias sentencias ya favorables en relación a los derechos de la naturaleza, que podríamos en otro programa examinarlo muy bien. La sentencia de Estrellita, de los cedros, y hay unos 6 más por venir. Y conversábamos justo eso con Hugo Echeverría, lo importante que ha sido sentar jurisprudencia y que los jueces vayan entendiendo de qué se trata y la magnitud de lo que es el derecho a la naturaleza, que no necesariamente lo entienden así. Ahora, Javier, tú en el tema del programa, como coordinador del programa de clima, debes conocer aquellas 2 sentencias del gobierno de Holanda, si no me equivoco. Sí, Holanda creo que era, por una demanda justamente por no bajar emisiones y que no estamos contribuyendo con el cambio climático. Y la sentencia fue favorable para que justamente se tomen acciones. El gobierno no había tomado acciones sobre lo que se había comprometido. Este es un gran precedente. ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso y cómo ves de eso como antecedente a que pueda comenzar a generarse demandas contra gobiernos que no están haciendo las cosas bien? Sí, con gusto. El famoso caso Urgenda es el nombre de la organización que interpuso una demanda contra el gobierno holandés, porque no estaba cumpliendo con sus compromisos climáticos. Estos compromisos se establecen en las llamadas NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, ante el Acuerdo de París, que es este instrumento internacional que todos los estados firmaron para luchar contra el cambio climático. La única obligación que tienen los estados es presentar una planificación de acción climática, donde establecen sus metas, eh, tanto de manera, digamos, independiente, con sus propios recursos, como con financiamiento de la comunidad internacional, para decir, voy a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático y que provienen generalmente de la quema de combustibles fósiles y otras actividades como el transporte, la agricultura industrial, la quema de basura, por ejemplo, los grandes incendios forestales. Y entonces los estados establecen cómo se comprometen a reducir esas emisiones. Sabemos que hay una diferencia de responsabilidades entre los países más desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, pero todos tenemos que reducir emisiones, es una responsabilidad común. Entonces, esta organización le dijo al gobierno de Holanda a través de un tribunal que sus compromisos no eran suficientes y que además no estaban siendo cumplidos. Y fue efectivamente el primer caso de lo que llamamos litigio climático, que Ujú. es utilizar las obligaciones de los tratados internacionales para ir ante los jueces nacionales, distritales, provinciales o incluso cortes regionales, como puede ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para demandar el cumplimiento de estas obligaciones que tienen los países. Correcto. Y se habla del ecocidio, Javier, y esto fue lanzado en algún momento hace algunos años por una abogada que todo el mundo le tachaba de loca, como a muchos de nosotros todavía nos tachan de locos. Y ayer me encontraba con un periodista, una eminencia, y me decía, tú pareces Noé. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque hablas de todos estos temas y todavía nadie hace eco de lo que está pasando en el mundo. Y son muy pocos como tú los que hacen eso, pero sigan adelante con esa labor porque vienen las cosas y la gente no se da cuenta. Entonces decía, sí, creo que somos un poco pioneros y
traigo esta colación por aquella abogada que hablaba del ecocidio y que todo el mundo decía, ecocidio, ¿qué diablos es eso? Y fíjate, ya hay sentencias que comienzan a dar luces sobre eso. E inclusive en la Convención de Cambio Climático estaban hablando de comenzar a tener una Corte Internacional de Cambio Climático para ver cómo se puede presionar a los gobiernos a los compromisos que tú mencionas. ¿Qué de eso se ve llegar o cómo ves el futuro en relación a eso? Bueno, en América Latina hemos empezado a dar pasos muy fuertes y muy firmes para utilizar justamente estas herramientas del derecho internacional para que se exija el cumplimiento de las obligaciones de los países y de las empresas. La actividad humana tiene impactos en todo momento, digamos, no podemos cerrar los ojos ante la interacción que tenemos con la naturaleza, genera impactos positivos, negativos, más grandes, más pequeños. Y justamente el derecho está ahí para proteger a las comunidades más vulnerables, para proteger a la naturaleza, en el caso de países como Ecuador, que ha reconocido los derechos de la naturaleza en su constitución. Y las organizaciones de la sociedad civil cada vez valoran más el uso de las herramientas jurídicas y del derecho para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Yo les invitaría a visitar la plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe, que es un proyecto que lideramos desde AIDA y que contiene más de 60 casos sistematizados con la información sobre los litigios climáticos de nuestra región. Un ejemplo interesantísimo, por ejemplo, en el último año, Brasil, una organización que se llama Conectas demandó al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil por no tomar en cuenta los elementos del cambio climático en su cartera de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? El banco está prestando mucha plata en proyectos que son supuestamente para desarrollo, pero están orientados a combustibles fósiles, que es algo que Naciones Unidas ya ha señalado muchas veces del panel de científicos y también el secretario general de la ONU, que necesitamos dejar de explotar combustibles fósiles y tenemos que hacer una transición energética justa y rápida hacia fuentes de energía renovable. Entonces, los bancos de desarrollo no pueden seguir financiando proyectos de extracción o exploración de petróleo, de carbón, de gas. Y esta organización en Brasil decidió solicitar a través de los tribunales que el Banco de Desarrollo de Brasil incluya elementos que analicen las emisiones que un determinado proyecto tiene para que se financie o no. Este caso está ahora ante los tribunales, ahí está apoyando el desarrollo del caso en Brasil. Y como este caso, estamos apoyando muchos en toda la región. Los casos de minería en Ecuador nos hemos apoyado también. Tú conoces la situación por ejemplo, la zona de INTA, donde se pretendía hacer una gran explotación minera de cobre y de oro, afectando una zona altamente biodiversa, que es clave para mantener ese alto valor de biodiversidad que tenemos en nuestro país. Eh, y la deforestación asociada a la minería causa también gran cantidad de emisiones. Entonces, era un proyecto que estaba en contra de todos los procesos de adaptación, de mitigación del cambio climático y desde ese punto de vista, AIDA también apoyó el proceso llevado adelante por SEDENMA en Ecuador. Y como estos dos ejemplos, tenemos muchos en la región donde las organizaciones estamos trabajando para tratar de que exista coherencia entre el discurso de protección al ambiente, de lucha contra el clima, el cambio climático y de protección de los derechos con las acciones que llevan adelante los países y las empresas. Perfecto. Y vamos terminando y quisiera preguntarte a ver, una reflexión capciosa, porque eso les digo a mis estudiantes. ¿Faltan abogados ambientales o faltan abogados que asesoren correctamente a las multilaterales, a las compañías, etcétera, a que hagan bien las cosas? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación o qué falta? Sí, no, me encanta la pregunta porque creo que todo el mundo desde su trabajo y desde su vocación puede aportar para esta, digamos, cambio en el paradigma de la relación que tenemos con nuestro ambiente. No es solamente que haya más abogados o abogadas ambientalistas, sino que todo el mundo desde su trinchera, digamos, tenga en cuenta que somos parte de un sistema vivo,
que todo lo que hacemos tiene repercusiones, que podemos consumir menos, que podemos tener otras formas de tratar nuestros residuos en casa, que podemos consumir agua que no esté embotellada en plástico, pero al mismo tiempo que, claro, cuando trabajemos, como tú dices, en la banca multilateral o en empresas, podemos tratar de que las acciones que llevamos adelante consideren los impactos y los costos que eso tiene en el ambiente y las personas. Las empresas grandes, mineras, petroleras, ganan mucho dinero, pero no han internalizado los costos que los grandes impactos que tienen en las personas y en el ambiente causan. Y yo creo que un cambio de paradigma en ese sentido podría ayudar muchísimo. Es un proceso de mediano, largo plazo. Mientras tanto, utilizar las herramientas que comenté desde el derecho también es muy útil. Y algo que es clave es que en AIDA no somos solamente abogados y abogadas, sino también comunicadores, comunicadoras, personas científicas que nos están apoyando en la generación de pruebas. Ujú. Uno de los grandes temas en los que queremos trabajar ahora es la calidad del aire, que nos puede dar también para conversar en otro programa con lo que Chévere. está pasando en nuestras ciudades capitales en América Latina. Y ahí es clave la participación de gente que desde la ciencia puede aportar muchísimo, ¿no? Así que sí, que desde todos los ámbitos consideremos los temas ambientales y de derechos humanos es muy importante. Perfecto. Qué bien. Bueno, Javier, con esto cerramos este espacio. Primero agradeciéndote, por supuesto, por tu tiempo. Sigue disfrutando de ese maravilloso cielo, esos árboles que ya están justamente en plena primavera. Riquísimo. Y bueno, a todos por su sintonía. Como siempre, les invito a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir a nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Gracias, Javier. Gracias, Verónica. Saludos.